Con este doy comienzo a una serie de vídeos que voy a ir publicando periódicamente en mi canal de YouTube, Antón GF, y dedicados a novelas que son más o menos poco conocidas, entre las muchas que estoy teniendo la oportunidad de leer últimamente. Y para este primer vídeo de la serie voy a iniciar con una novela realmente bastante olvidada de un escritor no demasiado conocido, que es esta que tengo aquí en mis manos, O Castelo de Pambre, de Antonio López Ferreiro. Antonio López Ferreiro no es demasiado conocido como novelista, pese a que se le dedicó a finales de los años 70 el Día de las Letras Gallegas, pero es bastante más reputado como historiador. Nació en Santiago de Compostela en 1837 y fallecería en 1910, y a lo largo de su extensa carrera escribió muchos artículos y libros sobre temas históricos y fue un reconocido especialista en manuscritos medievales gallegos, como fue canónigo del Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela. Tuvo acceso al archivo de esta catedral y estudió muy pormenorizadamente muchos de los documentos que allí se contenían. Además de estos trabajos históricos, escribió 3 novelas históricas que son importantes porque son o se encuentran entre las primeras novelas históricas escritas en lengua gallega. Estas son, en 1894, A Tecedeira de Bonaval, en 1895, la que nos ocupa en el vídeo de hoy, que es O Castelo de Pambre, y 10 años después, en 1905, O Niño de Pombas. Las 3 novelas tienen como punto en común el mezclar temas históricos con historias de amor. Que yo sepa, estas novelas no han sido traducidas al castellano, o por lo menos no se pueden encontrar en español ningunas ediciones de estas novelas, aunque sí han sido reeditadas en gallego, las 3, y O Castelo de Pambre en una edición publicada por la Asociación Sociopedagógica Galega en los años 90, con una edición a cargo de Manuela Álvarez Lozano. Vamos a hablar ya de esta novela, O Castelo de Pambre, que aquí tengo en mis manos. Es una novela que sitúa su acción en el siglo XIV, hacia finales del siglo XIV, en las tierras de Ulloa, y el argumento contiene 2 planos. Por un lado tenemos el plano histórico, y por el otro lado tenemos una historia de amor, que aparece como subtrama de la novela, algo muy típico, como he dicho, en las 3 novelas que publicó Antonio López Ferreiro. En cuanto al plano histórico, nos encontramos con el enfrentamiento entre Gonzalo Ozores y Vasco Gómez, este último partidario de la dinastía Trastámara. Por tanto, tenemos un enfrentamiento entre la nobleza local y una nobleza foránea. El narrador, desde un punto de vista bastante nacionalista, típico del Rexurdimento o del renacimiento o resurgimiento de la lengua gallega, pues va a favorecer, por supuesto, a la nobleza local, es decir, al bando de Gonzalo Ozores de Ulloa. Entramos aquí también en una distinción importante, ya que tenemos un tema histórico. Tenemos que recordar que al leer esta novela se enfrenta por un lado la realidad histórica con la literatura, y no podemos olvidar que cuando esto ocurre, realmente al leer O Castelo de Pambre o cualquier otra novela histórica, no estamos realmente leyendo historia, sino que estamos leyendo literatura. Por tanto, lo que leamos aquí no debe ser tomado como hecho histórico al pie de la letra, porque, como dice, por ejemplo, Jesús González Maestro en varias de sus obras, la literatura disuelve a la historia, y cuando la historia entra en la literatura deja de ser historia y se convierte precisamente en literatura. Y esto es muy importante en cualquier novela histórica, que podemos describir, por tanto, como un tipo de literatura que se denomina o se etiqueta como
literatura sofisticada o reconstructivista, es decir, mira al pasado, toma elementos del pasado, pero los reconstruye, los readapta y los cambia. En ese proceso tiene lugar un cambio, con lo cual no podemos leer esta novela como un libro de historia, porque no es un libro de historia, sino que es un texto literario escrito por Antonio López Ferreiro. Por otro lado tenemos la historia de amor, que es un triángulo amoroso entre los personajes de Berenguela, Nuño y Gonzalo Ozores. Nuño pertenece al bando de la nobleza foránea, de los partidarios de los Trastámara, y por supuesto Gonzalo Ozores es perteneciente a la nobleza local. Hacia el final de la novela este triángulo amoroso se va a complicar y se va a completar con la aparición del personaje de María, que acabará casándose con Gonzalo Ozores de Ulloa. Como ya hemos dicho, esta novela se encuadra dentro de lo que dentro de la literatura gallega se conoce como el Rexurdimento o Resurgimiento, y es una de las primeras novelas históricas escritas en gallego. Esto tiene que ver con este proceso de recuperación de la lengua gallega, después de varios siglos en los que no se cultivó la literatura en lengua gallega, tras ese glorioso pasado galaico-portugués de las cantigas y los trovadores, que en el momento histórico medieval en el cual la lengua gallego-portuguesa tuvo una importancia como vehículo de creación literaria enorme. Y en el siglo XIX, por supuesto, coincidiendo con el romanticismo y el nacimiento y surgimiento de los nacionalismos, pues el Rexurdimento fue un movimiento que trató de recuperar la lengua y la literatura gallega. Y la cultura gallega también. Esto se nota claramente en esta obra de López Ferreiro, que trata de recuperar conscientemente mucho léxico, mucha sintaxis gallega, utilizando como base en muchos casos los documentos históricos medievales que también conocía. Muy interesante en esta obra es también el afán historiográfico de López Ferreiro, porque dentro de la obra incluye transcripciones de documentos históricos, por ejemplo, incluye también descripciones muy detalladas de monasterios, iglesias y otros monumentos arquitectónicos. Esto ralentiza mucho la acción, pero permite a López Ferreiro utilizar y poner en evidencia su enorme conocimiento acerca de la arquitectura y la historia gallega en general. Ejemplos de esto están en el capítulo 7, una larguísima descripción del monasterio de Sobrado, que ocupa prácticamente todo ese capítulo 7. Después en el capítulo 10, cuando tiene lugar una boda de uno de los personajes de Leonor, tenemos una larga descripción también de la iglesia de Santa María de Mezonzo. De hecho, en este capítulo lo más importante es la descripción de la iglesia, mucho más que lo que ocurre en la boda, y el narrador, que en muchos casos puede identificarse con el propio López Ferreiro, decide describir la iglesia con mucho más pormenorizadamente que la boda que sigue. Y también el epílogo de la obra, de la novela, tenemos la descripción del castillo de Pambre, al que hace referencia el título, y esta descripción también es larga, es extensa, es pormenorizada, y algo que es también interesante en esta casi obsesión historiográfica de López Ferreiro es que incluso tenemos en la novela notas al pie escritas por el propio autor para explicar la procedencia de algunos documentos o de algunos datos y cosas por el estilo. Finalmente, hacia el final del capítulo número 11, tenemos un momento que es verdaderamente interesante, porque en este momento el narrador, es decir, López Ferreiro, porque podemos identificarlo con él, hace una defensa
de la historia medieval frente a la sociedad actual, es decir, la sociedad de finales del siglo XIX. Tenemos en esta defensa de la sociedad medieval un acercamiento en gran parte idealista, muy marcado por el romanticismo, por esta visión del pasado como un tiempo mejor que hay que recuperar. Incluso hay en este momento de la novela una oposición al progreso. Es realmente un momento de la novela interesante porque entra el propio López Ferreiro con gran fuerza en la novela para expresar su opinión acerca de las bondades de la sociedad medieval por oposición a los aspectos negativos de la sociedad actual. Voy a leer un momento en el que esto se puede ver con claridad. Este es el original gallego. As lácaras doutras épocas polo regular estaban á vista, eran materiales e tanxibles, aparecían xa na corteza, as da nosa época son íntimas, están no organismo, na constitución, no mismo miolo da sociedade. E para falar de algunhas non é verdadeiramente estrambólico esta cras de neurosis que padece a nosa sociedade e polo consiguiente todos nós que nos embota o sentido moral ao paso que nos aguza a sensibilidade física, etc., etc. Vemos, por tanto, aquí como López Ferreiro nos habla de la época medieval como una época mucho más sencilla, mucho más fácil de comprender, en la que las cosas negativas estaban a la vista, mientras que hacia finales del siglo XIX, en la época contemporánea a él, los aspectos negativos de la sociedad están más escondidos, hay que tratar de rascar más para poder descubrirlos. Esto es una idea que se va extendiendo a lo largo de toda la novela e incluso hacia la parte final de la misma, cuando se nos habla de que el castillo de Pambre, ese castelo de Pambre al que hace referencia el título, ha sido vendido y ha sido demolido. López Ferreiro hace una reflexión acerca de cómo el progreso va acabando con todas las partes positivas que nos ha dejado la historia pasada. En definitiva, O Castelo de Pambre es una novela que a mí me parece muy interesante, que debe ser recuperada y que quizá, si en algún momento fuese traducida al español, podría tener una mayor difusión. Vale la pena leer las 170 páginas de que consta y nos gustaría, eso sí, que esta edición ya de mediados de los años 90 a cargo de Manuela Álvarez Lozano hubiese tenido una introducción o unas notas que hubiesen podido ayudar a comprender un poco mejor la situación en la que se compuso esta novela y la historia que se puede encontrar detrás de la vida y de la obra de Antonio López Ferreiro. Este vídeo ha sido grabado en Carolina del Norte en el mes de junio de 2017 y el copyright es de Antón García Fernández, año 2017.